¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida a esta propuesta de la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de su señal televisiva, en este caso con lo que es el segundo encuentro del espacio titulado Decoloniales, que impulsa la Universidad Nacional de Río Cuarto con distintas temáticas que por supuesto propician el debate, los movimientos sociales, el espacio universitario y también cuestiones vinculadas al pensamiento crítico. Es la trilogía que tenemos en esta ocasión como eje central precisamente de discusión, para charlar, para analizar y también por supuesto para reflexionar. Y es por eso que hoy contamos con la presencia de 3 invitados a este debate que se realizó en la universidad y que hace minutos, hace un ratito nada más, terminan de exponer en el aula mayor cada uno sus enfoques, sus ejes respecto de lo que ha sido el tema que nosotros acabamos de presentar. Vamos a hablar entonces con, en este caso, María Gorete, de la Escuela Florestan Fernández. Esto corresponde, por supuesto, al Movimiento Sin Tierras de Brasil. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar también con la doctora Maristela Svampa, de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? De La Plata. Muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros también. Y, por supuesto, nos acompaña también el doctor Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional. Un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con las damas, ¿sí? Vamos a intentar ser caballeros y, en este caso, la visita en primera instancia, ¿sí? En términos generales, nos gustaría conocer, saber desde su enfoque prácticamente cuál es la realidad del movimiento Sin Tierras hoy, porque lo tenemos como una referencia de estos movimientos sociales que surgieron como un reclamo inicialmente, como una situación de indefensión y que hoy por hoy son referentes, son paradigmas. Bom, o Movimento Sem Terra, hoje nós já estamos entrando quase há 30 anos de Movimento Sem Terra, né? Estamos num processo de organização interna muito forte, porque teremos o próximo ano o nosso 6º Congresso Nacional, né? Onde nós vamos discutir, debater, né, sobre que tipo de reforma agrária, né, é necessário, é viável nesse momento no nosso país. Então, nós passamos esse início de século, né, por grandes dificuldades no sentido de desapropriação de terra, no sentido de avançar a uma reforma agrária clássica, que nós consideramos hoje que não se torna viável dentro desse modelo que se está construindo no Brasil hoje, mas que é possível nós caminharmos para um modelo de reforma agrária popular, que de fato seja uma mobilização realizada pelos trabalhadores, pelos camponeses, claro, com a pressão, fazendo a pressão no Estado, mas desde o Estado não vai haver nenhuma reforma agrária. ¿Es una reforma agraria que surge como reclamo, como protesta, como pedido de los movimientos, o de no haber existido esto, esa reforma no hubiese sido ni pensada? Em realidade, no Brasil, né, a discussão sobre a reforma agrária, isso vem desde o início do século XX, né? Passamos por vários momentos, várias lutas radicais no Brasil, até a constituição do Movimento Sem Terra no início da década de 80, né? Que é uma reivindicação, a reforma agrária é uma reivindicação, além de ser uma reivindicação, é uma necessidade histórica no Brasil, né? Porque os camponeses, que hoje, na realidade, quando a gente fala quem são os camponeses do Brasil, quem são os pobres do Brasil, né? São os afrodescendentes, né? São aqueles que foram, né, excluídos, né, de todas as possibilidades de sobreviver, né, de ter um trabalho, de ter uma terra. Então, a reforma agrária sempre é uma necessidade histórica, né, do Brasil e um reclamo, né, dos camponeses, né? Então, essa luta organizada em movimentos sociais, que não só o Movimento Sem Terra, existem outros movimentos que lutam pela terra no Brasil, né? E que estão fazendo esse processo, né, de luta e de reivindicação. Entretanto, nos últimos anos, o nível o que se realizou em termos de reforma agrária não foi uma reforma agrária de fato, foi uma distribuição de terra, né? Uma distribuição de terras e que nos últimos anos nem essa distribuição de terra está ocorrendo, né? Então, o que nós temos lutado enquanto a nossa reivindicação como Movimento Sem Terra de reforma agrária é uma reforma agrária que tenha a distribuição
das terras, mas também as condições para se produzir a vida ali naquela terra, que é uma produção de fato que garanta a soberania alimentar do nosso país. Usted habla de que ya tiene 30 años el MST. Sí. En la provincia de Córdoba, en el norte sobre todo, se han dado varios casos de campesinos, de gente, propietarios de sus pequeños campos, sus quintas, que han sido desalojados por multinacionales con el objeto de plantar soja, de cultivar este yuyito, como dice nuestra presidenta. Ahora, ¿por qué cree que se da ese discurso positivo, o mejor dicho por ahí, con algo de voz que se puede oír desde Brasil y que por allí, en nuestra provincia, esto todavía no tiene la contundencia del MST? ¿Es una cuestión de tiempo? Bom, como Movimento Sem Terra, nós nos articulamos com uma organização, fazemos parte de uma organização que se chama Via Campesina. E alguns desses movimentos que estão atuando aqui na Argentina, movimentos camponeses, são vinculados à Via Campesina. Porque nós acreditamos que a problemática da terra hoje, no Brasil, na Argentina, na América Latina ou mesmo na África, tem o mesmo conteúdo, que é exatamente esse processo de que qual é o papel que cabe à América Latina, qual o papel que cabe à África nesse momento, que é exatamente extrair tudo que nós temos de riquezas. E a agricultura, o agronegócio, ele vem como uma proposta desse projeto hoje de desenvolvimento para a América Latina e para a África. Então, o que ocorre é que esses conflitos, essa toma de terra, ou como nós chamamos, acaparamento de terras, que são as terras que são expropriadas dos camponeses pelas transnacionais. Isso ocorre na Argentina, isso está ocorrendo no Brasil, isso ocorre na África, em toda a América Latina. Então, esse é um debate que nós estamos fazendo, e não só um debate, mas nós estamos fazendo ações de denúncia aos governos, do que está ocorrendo, que é exatamente a expropriação dos camponeses da sua terra, e por transnacionais que vão produzir o monocultivo, não vão produzir alimentos. Então, os pequenos proprietários, os camponeses estão perdendo suas terras não para ser produzido alimentos, mas para ser produzido, para exportação, para exportar a soja, para o combustível, para a China. Então, isso é o que está ocorrendo na América Latina, no Brasil, na Argentina e África. E essa é a nossa luta forte com os governos, reivindicando que isso não ocorra. Então, temos feito várias mobilizações, ocupações, e tentado construir, de fato, uma alternativa a esse modelo, que é uma alternativa agroecológica, de produzir alimentos sem agrotóxicos, e que de fato vá para o mercado regional, mercado local, que de fato a gente cumpra a nossa tarefa histórica como camponeses, como trabalhadores do campo, que é produzir alimentos, e alimentos de qualidade. Maristela, esos movimientos sociales, escuchábamos recién en su exposición en el aula mayor, son en algunos casos de indígenas, de campesinos, son socioterritoriales. Usted mencionaba también que hay algunos grupos de intelectuales que de alguna manera acompañan a esos movimientos sociales. ¿Se puede pensar que hay un crecimiento en cuanto a cómo han ido evolucionando estos movimientos? Por ejemplo, pensar lo que eran 30 años atrás y lo que son hoy. Hablo del MST y de cualquier otro, por ejemplo, también en nuestro país. Bueno, sin duda los movimientos sociales en líneas generales se han constituido en actores importantes de la escena política y social en América Latina. No se olviden ustedes que la apertura que se dio a partir del año 2000, que implicó el cuestionamiento del orden neoliberal en diferentes países, vino de la mano, antes que de la emergencia de gobiernos de centro-izquierda, vino de la mano de la lucha de los movimientos sociales. El caso paradigmático es sin duda el de Bolivia, pero también uno podría señalar la Argentina con los escenarios de rebelión que se dieron el 19 y el 20 del año 2001, también uno podría añadir el caso de Ecuador. En fin, el caso es que los movimientos sociales que congregan a diferentes actores colocaron en la escena, o en la agenda más bien, temas que no estaban presentes anteriormente,
y que interpelaban claramente las formas de la democracia y las formas de exclusión prevalecientes. Entonces, el cuestionamiento del orden neoliberal hacia el año 2000-2001 vino de la mano de los movimientos sociales. Lo que sigue después, con la emergencia, consolidación de gobiernos de izquierda, centroizquierda, es otra historia, si se quiere, ¿no? En la cual la tensión entre movimientos sociales y gobiernos hay que leerlas en clave también nacional. ¿Se traduce esa tensión en la represión o tiene otras lecturas más? Digo, lo que pasó en Famatina, en Andalgalá. Bueno, lo que hay que señalar es que efectivamente hay un escenario de criminalización y judicialización de las luchas, aún en países gobernados por gestiones, podríamos decir, de centro-izquierda. El caso de Ecuador es el más emblemático. Hay 170 criminalizados actualmente bajo el gobierno de Correa, luego de que fueron amnistiados en el año 2008 esa gente que provenía de los movimientos sociales. El caso de la Argentina también. Lo que pone de relieve sobre todo que aquellos que están en la mira del poder son sobre todo las nuevas luchas socioambientales, ¿no? Lo cual está ligado también a los modelos de desarrollo que hoy se expanden en América Latina, que vienen a consolidar un estilo extractivista, podríamos decir, neodesarrollista, con base extractivista en toda la región. Por ejemplo, los casos de criminalización, yo decía, de Ecuador, de Argentina, se suman a los de otros países que tienen gobiernos, en ese sentido, más ligados a la matriz neoliberal, como el caso de Perú. En Perú y en Colombia también ha habido una acentuación de los procesos de criminalización y persecución de las luchas. En Argentina es extremadamente preocupante lo que surge, o el escenario que surge a partir de la sanción de la nueva ley antiterrorista, porque efectivamente la figura penal que propone es una figura muy difusa, que además tiende a penalizar a las organizaciones que apoyan a los movimientos sociales. Y esto ocurre en Chile, en Ecuador y en Argentina. Tenemos que ser muy atentos porque lo que se ha iniciado de alguna manera en América Latina es un nuevo ciclo de violación de los derechos humanos. ¿Eso va un poco a contrapelo de lo que es esa tendencia de gobiernos progresistas que tenemos hoy por hoy? Bueno, convengamos que es un punto ciego, ¿no? Es algo que no pueden tematizar. Cuando uno, por ejemplo, presencia las reacciones que Rafael Correa tiene en relación a los movimientos que se oponen a la megaminería, son reacciones de descalificación y estigmatización lisa y llana. Lo mismo ocurre, aunque las bases sociales son otras, para el caso de Bolivia. En Bolivia es mucho más ambivalente, ¿no? Porque hay un discurso ecocomunitarista que viene acompañado de una fuerte perspectiva desarrollista. Pero lo que se tiende a hacer es cerrar la discusión mostrando la oposición con carácter de irreductible entre reforma social y reforma ecológica. Algo que nosotros creemos que no hay una oposición irreductible, que es necesario desmontarla, que es necesario salir de esa trampa, que es efectivamente es uno de los grandes desafíos que enfrenta el pensamiento del siglo XXI, el pensamiento emancipatorio del siglo XXI y los movimientos sociales. En Argentina creo que ha habido una muy escasa apertura de la discusión. Este es un punto ciego del progresismo neodesarrollista o como querramos llamarlo, aparece como muy obturada. Y también hay una suerte de denegación acerca del alcance de aquellos que sostienen una visión otra del desarrollo, ¿no? Me parece que esto es importante subrayarlo porque de lo que se trata también es de encarar un diálogo entre las distintas vertientes del pensamiento crítico, porque el dilema lo enfrentamos todos. Y el dilema que viene de la mano, creo yo, del consenso de los commodities, tiene que ver con la consolidación de un orden neocolonial. Bien. Hablaba usted justamente del consenso de Washington y el consenso de los commodities en el aula mayor. ¿Es como que este último de alguna manera establece algunos patrones, algunos parámetros? Bueno, yo sostengo que los últimos 20 años hemos realizado el pasaje del consenso de Washington centrado en la valorización financiera al consenso de los commodities, que está ligado a la exportación de las materias primas a gran escala.
y que efectivamente tiene que ver con el rol que históricamente ha tenido América Latina como sociedades exportadoras de naturaleza, en este caso de materias primas o commodities, para o en función de los países más poderosos. Y considero que esto no es solamente un orden económico de facto, sino que trae consigo un orden jurídico, político, cultural, social, que es necesario cuestionar precisamente por las consecuencias que este trae. Es decir, es un diagnóstico que pretende englobar también diferentes posiciones o perspectivas, porque más allá de las diferencias que podamos establecer, el consenso de los commodities involucra tanto a gobiernos que tienen o que conservan una matriz fuertemente neoliberal, como es el caso de Colombia, de México y todavía el caso del Perú, y gobiernos que tienen una tendencia, digamos, progresista o de centro-izquierda. Es decir, es necesario ser consciente de cuáles son las reglas de juego y cuáles las consecuencias en términos políticos, económicos y ambientales. Y una de esas consecuencias es que, efectivamente, para mí, no es solamente que está en cuestión o en la agenda de debate lo que entendemos por desarrollo. Cuál es el rol de la naturaleza, la relación naturaleza-sociedad, cuál es el rol del Estado, sino, y fundamentalmente, qué entendemos por democracia. Este no me parece un tema menor, me parece muy desdibujado en los debates, pero sin duda la consolidación del consenso de los commodities involucra un fuerte cuestionamiento de la democracia en la medida en que estos modelos extractivistas a gran escala avanzan sin el consenso de las poblaciones, ¿no? De arriba hacia abajo se imponen como tal y no instalan la necesidad de debatir acerca del proceso de democratización de las decisiones, entre varias cosas. Perfecto. Horacio, la consulta está vinculada parte con lo que dice la doctora respecto de esta situación que plantea hoy por hoy el derecho a la ecología, los temas vinculados al medio ambiente y nuestra realidad inmediata, sobre todo el aporte que se puede hacer desde el conocimiento. La nacionalización de YPF, otra vez, nos sitúa como un país eje en Latinoamérica. No suelo emplear esos conceptos de país eje y demás, pero sin embargo me parece necesario reconocer las singularidades nacionales, que todavía no han desaparecido los países, ¿no? Por eso imaginar que hay estructuras económicas extractivas semejantes en todos esos países, no estoy enteramente de acuerdo, porque cada uno de ellos tiene historias específicas y esos modelos productivos que tienden a coincidir en muchos países, sin embargo están relacionados de distinta manera con las otras partes del aparato productivo, con su historia social, los movimientos sociales. Efectivamente en la Argentina la expansión de la frontera agraria que ocurre hace 20 años, 30 años, con el conocimiento que es clave, que es la tesis de la sociedad del conocimiento precisamente, o sea, todo el avance de las tecnologías de la información, la tecnología del conocimiento, el gerenciamiento del conocimiento, como se dice, y el avance de la frontera sojera en la Argentina fueron simultáneos, y ese avance no es un avance que hubiera estado inscripto en la economía agraria anterior a Argentina, que era la del trigo, la del maíz, vinculada a la inmigración, vinculada a la formación de las grandes universidades, vinculada, si se quiere, al estilo literario argentino. Entonces esto introdujo una situación absolutamente nueva, sumamente compleja, porque efectivamente esa expansión de la frontera agrícola originó distintos tipos de conflictos donde se reacciona de distintas maneras en las provincias donde ocurren la mayor expansión, que es Santiago del Estero, en algún caso Formosa. Si la frontera se expandió hacia el norte y corrió a la ganadería, ¿no? En ese sentido han ocurrido los episodios de Santiago del Estero, que es con la muerte de un campesino, vinculado a un movimiento político, el Mocase, movimiento que el campesino de Santiago del Estero. También ha ocurrido 2 muertes en Formosa, por cuestiones parecidas, pero en este caso se ha tratado de una reserva indígena y todas las situaciones en este caso tienen más complejidad porque no era solo la expansión de la frontera agrícola, sino un emprendimiento comercial y demás. Ahí también hubo
una represión, y después toda la zona cordillerana que tiene experiencias como en Ecuador y Bolivia de explotación extractiva de gran escala, incluso en el caso de Pascualama y Veladero son de características multinacionales, son prácticamente naciones dentro de otras dos naciones, Argentina y Chile. Eso es una situación absolutamente nueva para nuestros países, y al mismo tiempo los excedentes de la soja permiten la asignación universal por hijo y un conjunto de medidas sociales que están sostenidas por este tipo de economía. Entonces yo también soy partidario de llevar la discusión hasta el punto de recrear el horizonte del país de una manera totalmente diversa, donde puedan atenderse necesidades sociales a través del trabajo y donde al mismo tiempo puedan o limitarse o reencaminarse los modelos de explotación de la soja, que como digo, llevan a una torsión cultural enorme en Argentina, desde el punto de vista de la economía agraria, desde el punto de vista de las relaciones sociales en el agro, desde el punto de vista del modo en que se expresan ciertos sectores agrarios en la Argentina, vinculados a ciertos medios de comunicación. La cultura de la soja involucra también a los medios de comunicación, y no son tan diferentes las dos cosas desde el punto de vista de lo extractivo, del tipo de cultivo transgénico y del modo en que hoy se habla en la televisión, en gran medida. Entonces esas cosas suponen para una nación cuestiones graves y deberían suponer una clase política capaz de tratarlas con mayor profundidad, con cierto realismo también, porque efectivamente de un día para otro no se pueden desmantelar estas economías que son universales, pero la Argentina debe hacerlo. Y por eso te digo que hay cierta singularidad respecto al caso brasileño, que también se expandió del mismo modo la frontera agrícola, y esto desde hace muchos años, y con un tipo de represión social mucho más activa que la Argentina. Son históricos los episodios de la muerte de grandes dirigentes campesinos, con o sin ley antiterrorista. Eso de todas maneras estaba a cargo como en la Argentina en gran medida, a cargo del personal armado de cada uno de los propietarios de tierra o de las grandes compañías de propietarios de tierra, ¿no? Bueno, en este sentido me parece que ahí deberíamos diferenciar las situaciones nacionales tal como se presentan hoy en relación a los gobiernos. ¿Cómo llamar a estos gobiernos? No es fácil, porque acá en la reunión que protagonizamos todos no me deja satisfecho los rótulos. El progresismo de centroizquierda progresista, progresismo fracasado, nacional populismo. Es difícil categorizar lo que está pasando. Tu pregunta sobre YPF lo hace aún más difícil, porque YPF se declaró una no commodity. Eso de algún modo es efectivamente un avance, porque si fuera una commodity ya sería la Argentina un país de 3 rangos de exportación de materias primas: petróleo, soja y oro y otros minerales, litio, etcétera. Y efectivamente sería una reversión de la historia argentina gigantesca, y prácticamente como nación independiente debería pensarse ya en otros términos, ¿no? Por eso lo YPF puede revertir en gran medida esta discusión. ¿Cómo hacerlo? Bueno, evidentemente para mí YPF es una categoría tecnológica, política y cultural. Explorando esas 3 dimensiones se pueden obtener nuevas relaciones entre tecnologías y filosofía, entre tecnología y conocimiento, tecnología y crítica, porque evidentemente la población argentina ha apostado a cierto tipo de tecnología, y la publicidad oficial apunta a un tipo de tecnología lineal y acumulativa como un instrumento de justicia del país. Esto no es enteramente así, porque evidentemente solo con recursos tecnológicos no se define un campo social y un conjunto de horizontes de justicia. Entonces me parece que la tecnología hay que acompañarla con la crítica a la tecnología, la capacidad social de revisar los caminos de la tecnología, y al mismo tiempo construir lo que creo que no hay en la Argentina: hay un sistema universitario capaz de participar activamente con la construcción de lo que le pertenece, muy eminentemente, que es la construcción de un sujeto colectivo del conocimiento y del conocimiento mismo como sujeto colectivo. Eso no existe hoy en la Universidad Argentina. Ahora, ese sistema universitario no existe porque no están dadas las condiciones, o porque hay apatía. No, están dadas las condiciones. Lo que pasa es que junto a la definición del modelo extractivo que tiene la Argentina, en el campo como en
las zonas de montaña, también tiene un modelo de universidad, aunque no lo determina el modelo extractivo ni lo determina las grandes extensiones de tierra cultivadas con soja. De alguna manera la Argentina está ya sea construyendo horizontes para ingenieros o para críticos literarios o para semiólogos o para personas vinculadas a la ingeniería química, que está muy determinado por el tipo de reproducción de la fuerza de trabajo y reproducción del capital que hay en la Argentina. Eso supone conocimientos nuevos, sin la menor duda. Por eso digo que la clave del conocimiento, que hoy tiene cierto aspecto de vigencia casi persistente, indestructible, casi en la universidad, en buena parte de las universidades, en el lenguaje empresarial, en el lenguaje político, es el concepto de sociedad del conocimiento, que supone ya convertir a las sociedades en redes tecnológicas, y esto quiere decir redes tecnológicas vinculadas a tecnologías sobre la minería, tecnologías sobre el tipo de semilla transgénica que se usa en el agro, y en ese sentido la sociedad del conocimiento tiene todas esas puntas, un modelo comunicacional, un modelo agrícola y un modelo minero. Ahora, lo que yo digo, además de esto, porque si no sería un panorama terrible lo que estamos planteando, ¿no? Que además de esto hay fuerzas colectivas en los países y tradiciones políticas. Esas tradiciones políticas están activas, se demostraron en la votación en la Cámara en relación a YPF, se demostró en la opinión pública por distintos medios. Digamos, hay 70% tanto de representantes parlamentarios como 70% de aprobación popular. Eso puede no ser nada, puede diluirse en un día o puede ser la base para replantear todos estos temas, y termino diciendo esto, ¿qué tema? Si bien reconozco la universalidad del fenómeno, reconozco que esto ocurre en casi todos nuestros países, pero yo veo con más respeto a los gobiernos difíciles de definir, de progresismos a veces improvisados, con clases políticas que creen que así como está constituida la situación, van a ser clases políticas eternas. En fin, todo eso ocurre en nuestros países, pero lo que también ocurre, dado el fuerte apoyo popular que tienen algunos de esos gobiernos, el de Bolivia, incluso el de Argentina, probablemente el de Ecuador, también el de Venezuela e incluso el de Brasil y el de Uruguay también, evidentemente eso hace que deban ser miradas esas clases políticas de otra manera. Es decir, no clausurar ya la experiencia. Por ejemplo, sería fácil clausurar la experiencia uruguaya, que es una experiencia democrática y casi con ninguno de estos problemas de los que estamos hablando, pero sí con una fuerte apuesta a la globalización, que no me gusta. Pero sería fácil clausurar la experiencia del Frente Amplio y decir que son gobernantes de la globalización. Ese estilo de clausura yo no lo tengo. Sería fácil clausurar la experiencia brasileña, por tanto son más motivos que la experiencia uruguaya. Sería muy fácil clausurarla porque efectivamente es una experiencia productivista, de desarrollo de las fuerzas productivas y a gran escala, porque Brasil es una potencia mundial. Y por lo tanto la decisión, para mí, la decisión entre Lula y el Movimiento Sin Tierra fue una tragedia brasileña, porque no era así desde el comienzo. Entonces uno ve como una tragedia estas cosas, la decisión entre los comienzos de Lula y el Movimiento Sin Tierra, y el pasaje del gobierno boliviano de Evo Morales a una mayor consideración de las acciones desde el Estado, en vez de las acciones desde las comunidades indígenas y de los aylus, digamos, también lo veo como una tragedia. Si uno ve como una tragedia estas cosas, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, está claro. Si lo ves como una tragedia, no puedes dar fácilmente por clausurar esas experiencias. Sí. Es decir, la tragedia es una forma de la historia que permite considerar que las cosas, habiendo ocurrido así, podrían no haber ocurrido. Y por lo tanto, si podrían no haber ocurrido así, de una forma no determinista, no está escrito en la historia que estos gobiernos sucumban finalmente ante la globalización, ante las grandes clases gerenciales del mundo. No está escrito en la historia. Incluso te diría que el triunfo de Hollande en Francia, con lo poco significativo que es el programa de Hollande respecto a Europa, agrega 2 o 3 pequeñas promesas respecto a no ser un ajuste y muy poco más, pero sin embargo esas brechas de la historia en un mundo tan complejo, que finalmente es un mundo en guerra, es un mundo capitalista en guerra, yo las veo con cierto sereno,
optimismo que a veces se confunde con un pesimismo activo, pero tampoco me incomoda ser un pesimista activo, porque efectivamente no espero grandes cosas de la historia, pero defiendo las brechas que se abren de tanto en tanto como de las tantas que se han abierto en Latinoamérica, ¿no? Bueno. Nos quedaba por preguntarle qué significa para usted. No, por ahí ocupar el mismo cargo que Borges. Pero por ahí bueno, puede tener alguna trascendencia. No me siento el sillón de Borges. No existe el sillón de Borges. Alguien lo ha sustraído. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias también a ustedes, sí, y por supuesto el agradecimiento para nuestros amigos televidentes por haber participado a través de la presencia de nuestros invitados en lo que ha sido este segundo encuentro sobre decoloniales en nuestra universidad.